cómo fue el primer episodio de tu vida que hizo que tú te introdujeras a la lucha feminista y específicamente qué fue lo que te hizo convencer de esta forma de pensar, ¿no? Bueno, yo empecé a coquetear con el feminismo desde el 2013 y mi acercamiento fue un poco más activista, más que teórico académico. Fue por curiosidad, comencé a ver en Facebook o en redes sociales colectivos, acciones, intervenciones de feministas. Yo participé en una en el año 2013. Antes de que yo me considere feminista, veía cuál era la propuesta, las demandas, cómo pensaban esas activistas y me sentí identificada. Entonces, identifiqué y vi que yo también podía ser parte de ese movimiento. ¿Qué y activistas veías? La primera intervención que yo hice fue en el 2013, fue de un colectivo que se llama Alfombra Roja, que lo que hacían era hacer intervenciones públicas feministas, con una temática feminista, y lo que hacían era, era un grupo de mujeres que se vestían de rojo y que se ponían en el piso haciendo una alfombra. Y la idea era que las mujeres estamos siendo pisoteadas, nuestros derechos están siendo pisoteados. Entonces, era hacer un símil de que las mujeres eran alfombras y siempre con una demanda, ¿no? Y claro, yo comencé a ver quiénes eran, participé en una, no sabía bien, me quedaba en las reuniones luego, seguí curioseando en las redes sociales sobre todo. Luego comencé a trabajar en una ONG feminista y ahí ya ahondo en la teoría feminista como algo académico, ¿no? Teórico puramente, y ahí ya es donde me reafirmo como feminista, sobre todo más allá de lo activista y académico, sobre todo porque sentía en esa etapa de mi vida que era lo que necesitaba, ese tipo de liberación. Si tuvieras que elegir un logro que conseguiste en tu lucha feminista, ¿cuál nos podrías decir? Yo creo que fue en el año 2016 que empezó un poco más fuerte la movida de Ni Una Menos. Yo venía siendo feminista desde el 2013, 2014, participando en grupos de feministas, en Tacna, yo soy de Tacna, en Tacna también tenía una colectiva de feministas con la gente de mi trabajo y conocí a un montón de feministas de mi edad y de las colectivas, de las reuniones. Pero fue a raíz del año 2016 que se hizo un poco más grande el movimiento debido al caso de Arlet Contreras, que fue la segunda mitad del año del 2016 y que empezó esta corriente de contar, que todas las mujeres contemos los episodios de violencia que hemos vivido durante nuestra vida, ¿no? Y eso fue tan fuerte y fue tan grande, movió tanta gente que yo en ese momento sentía que debía estar o hacer algo, ¿no? Entonces lo que hice fue, un poco porque quise y un poco también porque me propusieron, fui vocera de Ni Una Menos, fui parte del comité de organización, de seguridad, también durante la marcha, y también fui vocera. Entonces eso me dio mucha confianza en lo que estaba haciendo, estaba mucho más convencida de que lo que estaba haciendo estaba bien, y también de que era parte de algo mucho más grande que yo misma, ¿no? Que era todo un movimiento que estaba logrando cambios, que estaba sensibilizando a la gente, a hombres, a mujeres, y que estaban logrando algún tipo de cambio y mejora en la sociedad, ¿no? ¿Cómo podrías definir la lucha feminista? ¿Cuál es el objeto de la lucha feminista? ¿Qué es lo que busca una feminista convencida del pensamiento en la sociedad? El feminismo es una corriente política, social, cultural, que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre las feministas hablamos que queremos derrocar el patriarcado, eliminar el machismo, eliminar el macho que hay en la sociedad, pero no es que las feministas odiemos a los hombres, sino que estamos en contra de esta construcción social de machos, de hombres, que legitima el machismo, el patriarcado, y que nos pone en una desventaja, ¿no?, respecto a nuestros pares hombres. Y lo que buscamos es la igualdad y que no haya discriminación, ¿no? Entonces ustedes no buscan, derrocar un patriarcado que existe. Ustedes solamente buscan la igualdad entre el hombre y la mujer. Claro, pero
el patriarcado es este sistema que legitima la desigualdad que existe. O sea, actualmente existe una desigualdad que nos pone en desventaja respecto a los hombres, y el terreno fértil de este sistema es el patriarcado y el machismo, que es un sistema y son comportamientos que están asentados en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si queremos derrotar ese sistema, que es lo que nos pone en desventaja, ¿no? ¿De qué forma se manifiesta el patriarcado? El patriarcado está en toda nuestra vida, en manera económica, social, cultural, política, por ejemplo, en lo interpersonal. laboral. En lo laboral, por ejemplo, el acoso laboral, que es como un tipo de violencia contra la mujer, pero también algo que siempre, bueno, es un poco más difícil de identificar, que son los micromachismos. Por ejemplo, el hecho de que todavía las mujeres sigan ganando menos o recibiendo menos salario que los hombres, ¿no? A pesar de hacer el mismo trabajo, dedicar el mismo tiempo de horas. Por ejemplo, que no se tome en cuenta los impactos diferenciados que hay respecto a hombres y mujeres, ¿no? Mujeres que tiene la misma formación académica, profesional que un hombre, pero no sé, es madre también, no se toma en cuenta esto y se le exige muchas más cosas, no se toma en cuenta la diferencia. Y finalmente hay un tipo de discriminación ahí, ¿no? Que es un poco más invisible, que no es violencia tal cual como el acoso, pero es simbólico y realmente perpetúa el machismo y la desigualdad, ¿no? Desde el otro lado del pensamiento hay autores que sostienen que en realidad no existe un patriarcado. Por ejemplo, no sé si habrás escuchado hablar de este psicólogo clínico Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense. Sostiene que en realidad no existe una cosa tal así como un sistema de dominación del hombre hacia la mujer. Le ponen de ejemplo los típicos oficios que reciben los hombres y que reciben las mujeres, como por ejemplo, si tú llamas en Estados Unidos a un plomero, seguramente va a ser hombre. Si tú llamas en Estados Unidos a una nana o una persona que quiere que te cuiden tus hijos, seguramente va a ser mujer. El hecho de que sea mujer o sea hombre, no necesariamente es producto de un sistema de dominación. Lo que él postula es que es parte de la propia competencia que hubo entre las personas, que la división del trabajo, quién estaba más adecuado para hacer determinada actividad, y es así como se formó a lo largo de la historia. ¿Tú qué piensas de este cuestionamiento al patriarcado? Yo creo que se ha naturalizado que las mujeres deban hacer esto y los hombres esto otro, en base sobre todo, o sea, una de las bases de la desigualdad es que se justifica que biológicamente los hombres y las mujeres somos distintos, y realmente somos distintos, pero se ha atribuido actitudes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen roles de cuidado dentro de la familia, por ejemplo, son nanas, cuidan niños, y los hombres como labores que impliquen fuerza, otro tipo de esfuerzo. Pero son estereotipos, son ideas erróneas atribuidas a una supuesta desigualdad biológica, ¿no? Que no es, o sea, lo natural realmente es también finalmente social, hay una construcción social detrás, ¿no? Que al inicio o sea, naturalmente se ha atribuido a la mujer cuidado y al hombre fuerza, y se ha construido todo un sistema en base a eso, pero realmente cuánto de eso es natural y cuánto de eso es socialmente aprendido, cuánto de eso no discrimina realmente a las mujeres que pueden hacer algún tipo de quehacer que implique fuerza. Que hay diferencias biológicas, las hay, pero el hecho de que se atribuya a los hombres y a las mujeres ciertas cosas que solamente así debe ser y así se perpetúen, no, creo que eso ya es social. Y eso, claro, se debe de rebatir, ¿no? Ahora, hay otro cuestionamiento al patriarcado que se le hace, y es que se menciona que no puede haber una sociedad patriarcal en el sentido de dominación del hombre hacia la mujer, sistemática, por cierto, a lo largo de la historia, si vemos las estadísticas. Y las estadísticas que citan las personas que están en el otro lado del pensamiento es que hay más homicidios contra hombres, hay más personas homeless que son hombres, hay más violencia contra hombres, los hombres son los que están en las calles, en la guerra. Es más,
tienen menos esperanza de vida que las mujeres. ¿Cómo crees que se condice todo esto con una idea de patriarcado? Claro. Es cierto que si hablamos de estadística hay más hombres que son víctimas de homicidio, porque un homicidio es un tipo penal que simplemente implica que una persona neutra sin género mate a otra persona neutra sin género. Pero cuando hablamos de feminicidios en específico, es un crimen de odio y que se basa en que una persona mate a una mujer por ser mujer, porque hay una relación de pareja, una relación de dominación, no necesariamente de pareja, sino de dominación, que haga posible que esta persona ejerza tal poder que determine asesinarla o matarla, ¿no? Es distinta la razón y la lógica, no es un asesinato con personas abstractas o que no haya un componente de género, un componente de te estoy matando por lo que eres, ¿no? Los homicidios no es como te estoy matando porque eres hombre, las mujeres sí, te estoy matando porque eres mujer y porque estoy dentro de un marco en el que yo creo que tengo un tipo de poder sobre ti, ¿no? Sobre todo los supuestamente mal llamados crímenes pasionales, ¿no? Que son parejas o que matan a sus parejas mujeres. El patriarcado lo que hace es, bueno, los que propugnan, los que niegan la existencia de un patriarcado y la importancia del feminismo, es que si hablamos de ni una menos, también hablemos de ni uno menos, ¿no? Hacer que se identifiquen y se hable de feminicidios, lo que hacen es que nos victimicemos las mujeres y que nos veamos más débiles y que, no sé, pero realmente lo que está detrás y lo que es importante ahí es, en el caso de feminicidio, visibilizar una realidad, visibilizar que las mujeres sufrimos de violencia, de un tipo de violencia que los hombres no. Eso es sobre todo el tema del enfoque de género. Ya que acabas de mencionar el enfoque de género, hay mucha gente que dice que el enfoque de género en realidad es producto de una ideología que está detrás, que no es simplemente ver la educación con una perspectiva de género, sino que también es inculcar ciertas ideas que el Estado no debería inculcar en la niñez y en la adolescencia. Claro. ¿Tú qué crees? ¿Es una ideología o no es una ideología? Sí, mira, en el marco de lo que decías, lo que discutíamos antes, las personas que niegan o que están en contra del feminismo es porque no lo entienden, no entienden mucho de qué va el feminismo. El feminismo es un movimiento, pero también es una propuesta. Y en esa propuesta calza el enfoque de género, que es la necesidad, a partir de un marco teórico, analítico, de interpretación de la realidad, de manera más amplia, más compleja, ¿no? Analizar la educación, uno en temas abstractos e imparciales puede decir, ya, la educación es tal, es el derecho a la educación, vamos a aplicarlo de esta forma. Pero el enfoque de género lo que da, es lo rico del enfoque de género, es cómo se puede aplicar la educación tomando en cuenta las diferencias que hay sociales que hay entre hombres y mujeres. Cómo aplicar la educación, implementar la educación, tomando en cuenta que hay menos niñas que van al colegio que niños, o hay menos niñas, o hay menos mujeres que terminan la educación primaria y secundaria, ¿no? Que hay una diferencia importante que no es que nos estemos inventando, es numérica, ¿no? Hay estadísticas, hay un sustento más que cualitativo, cuantitativo de las diferencias que hay. Y el enfoque de género es una herramienta muy importante para rebatir el machismo y el patriarcado, o los que están en contra del feminismo, y decir, mira, no queremos ideologizar a la gente, no queremos que todos sean feministas, no, lo que queremos es, en base a esta realidad, aplicar un enfoque que podemos entender cuáles son las implicancias reales de esta diferencia, ¿no? Y hacer algo al respecto. Y el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos sociales, culturales, que incluidos la educación, la salud, en base a estas diferencias, no solamente de género, también interculturales, ¿no? Para combatir la discriminación de todo tipo. Pero ¿y las partes en las que el currículo haces mención a, bueno, enseñar en las escuelas que no existe un solo tipo de familia, por ejemplo, que puede existir familias con dos papás o dos mamás?
sé que es algo que se plasma en la literatura de la educación para explicar que existe una realidad. ¿Ok? Pero lo que señalan los defensores de las familias es que en realidad ahí con esos ejemplos se está tratando de plasmar una ideología que se define básicamente como un conjunto de ideas, ¿no? Claro. La idea de ver y percibir el mundo de una forma distinta a la tradicionalmente vista, ¿no? Que no solamente existe la familia con papá y mamá, sino también existe una familia con 2 padres o 2 madres, o que simplemente se enseña a los niños que es normal también que un niño sienta atracción por otro niño y no necesariamente por el sexo opuesto. ¿Eso no crees que no le corresponde al Estado? Porque de alguna manera lo que se está haciendo ahí es transmitir una nueva forma de pensar a los niños. ¿O no crees que eso sea así? Bueno, sí, hay un debate muy fuerte ahí de a quién le corresponde educar a los hijos, si al Estado o a las familias. Pero ahí es muy importante algo, o sea, el Estado debe garantizar que no haya discriminación. Y se garantiza que no haya discriminación con la educación. Y la educación, en principio la dan los padres, pero también es un deber del Estado y es un derecho de todas las personas recibir educación gratuita, en condiciones óptimas, ¿no? Yo no creo que mostrar realidades distintas a la propia o a la que hegemónicamente, o sea, enseñado, se ha mostrado, sea ideologizar, es visibilizar, es distinto, me parece que es distinto, es visibilizar que hay realidades distintas a las tuyas, porque se enseña se visibiliza, se enseña un modelo de familia tradicional que casi nadie tiene en las escuelas. Siempre hay familias ensambladas, así sean homoparentales o no, familias ensambladas, madres solteras, padres solteros, familias divorciadas, separadas. Entonces, aparte de mostrar esa realidad de esas familias, también mostrar que hay realidades de familias homoparentales y que hay niños que le pueden gustar a otros niños. O sea, no creo que es ideologizar, creo que es visibilizar, y es importante visibilizar porque lo que no se visibiliza o no se nombra no existe. Es importante que existan y que las personas sepan que su presencia es importante y que sus vidas valen, ¿no? Pero sí admites que visibilizar lleva detrás una carga ideológica, porque no todas las personas vemos el mundo de la misma manera. Cada uno tiene un punto de vista particular y eso creo que es el principal reclamo de quienes se oponen a este enfoque de género, ¿no? Es que el Estado, sin consultar a los padres de familia, están imponiendo una cosmovisión particular de la vida. Claro, pero lo que se muestra ya también tiene una ideología detrás, si quieres ponerlo así. Entonces, ¿por qué lo que ya se muestra, que es lo tradicional, está bien y lo otro no? O sea, ¿por qué no mostrarse más formas de ver la vida o ver cómo es una familia, cómo está ensamblada una familia y que pueda dialogarse? O sea, el Estado con esta currícula también creo que ha dado la posibilidad de escuchar a grupos de padres, ¿no? O sea, la idea no es como oponerse y me opongo y ya, sino también es proponer. Entonces, quizás lo que se podría hacer es generar diálogos con grupos de padres de los dos bandos y crear en conjunto una currícula. ¿Y tú crees que podría haber un consenso? Porque escuchando un poco a los representantes de los padres que se oponen, son bien radicales en su forma de pensar, sí. La mayoría están vinculados a religiones o a grupos yo creo extremos. Personalmente que esa es la ideología de gente. Por ejemplo, el feminismo no es perfecto. El feminismo es un movimiento en el que todas estamos en constante lucha con nosotras mismas y dentro del propio movimiento, porque no hay consensos. Lo que me gusta del feminismo y lo que hace que yo todavía sea partidaria y esté dentro de, es que sí aceptamos críticas y sí aceptamos mejoras y creemos que no está acabado, sino que hay que renovarlo y se evoluciona y una va construyéndose y va aprendiendo nuevas formas de ser feminista de acuerdo a lo que uno necesita. En cambio, siento que esto, de parte de estos grupos conservadores, de con mis hijos no te metas y demás, son muy cerrados, ¿no? O sea, no admiten cambio, crítica, que pueda reformarse o que hay un diálogo, un consenso, ¿no? Y eso sí es peligroso porque está en juego la educación y la discriminación, ¿no? O sea, si es que, no sé,
yo no creo que un padre tenga derecho a crear un hijo homofóbico porque es su derecho, ¿no? O sea, tiene derecho a crear un hijo, pero si es que va a crear un hijo homofóbico que luego va a discriminar a otra persona por ser lo que es, yo no veo ningún derecho ahí, ¿no? O sea, es algo que escapa al propio ámbito familiar. Claro, sí, porque uno, o sea, no puede imponer su propia forma de pensar y lanzar a un hijo con esa ideología al mundo para que luego pueda perpetuar estereotipos, discriminación, la misma ideología. No estoy de acuerdo. De acuerdo. El lenguaje inclusivo. ¿Tú usas lenguaje inclusivo? Sí. ¿En tus trabajos académicos, en el aspecto coloquial? En mis trabajos académicos uso, por ejemplo, los y las. Y en mi vida diaria uso la X, que es como el pronombre neutro, ¿no? Un pronombre neutro. Hace unas semanas en Francia se prohibió en los textos oficiales usar lenguaje inclusivo. Ante este acto del gobierno salieron algunas autoridades, digamos, en la materia feminista, que aplaudían o criticaban, dependiendo del lado que tenían, sobre el lenguaje inclusivo. Y hay quienes incluso decían que el lenguaje inclusivo había degenerado la lengua o constituía una aberración lingüística porque destruía el lenguaje mismo que se trataba de conservar desde la academia en Francia. ¿Tú qué crees? ¿El lenguaje inclusivo está degenerando el lenguaje como lo conocíamos antes? Yo no usaría la palabra degenerar, está revolucionando el lenguaje. Porque lo que he leído de muchos opositores al lenguaje inclusivo es que el lenguaje no está relacionado a los cambios sociales, sino que es tal y debe respetarse porque hay una academia de la lengua y tiene reglas, ¿no? Pero yo sí creo que el lenguaje construye realidades, ¿no? Como decía hace rato, lo que no se nombra, lo que no se dice, no existe. Entonces, para el movimiento feminista es muy importante nombrar, visibilizar. Y si es que una persona no se identifica con ninguno de los dos, puede usar el neutro, la X. Yo no creo que sea deformar ni degenerar, creo que es entender que el lenguaje es también una construcción social, no solamente algo que está en piedra y debe quedarse ahí sin cambios, ¿no? Y que se debe respetar, sino que me parece muy, muy interesante y creo que muchos de los detractores no lo ven, cómo evoluciona el lenguaje y cómo se van creando, bueno, cómo es tan importante el tema sobre todo yo lo relaciono mucho con el tema jurídico, cómo también se van creando categorías de lenguaje y también jurídicas relacionadas, de nombrar lo que es diferente, lo que antes se discriminaba y lo que es importante visibilizar. Y, por ejemplo, la comunidad LGTB habla mucho del orgullo, de visibilizar con orgullo lo que uno es, ¿no?